buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muy gozoso nuevamente de poder estar con ustedes por medio de las redes, por medio de YouTube para nuestro culto dominical. Quiero darles a cada uno la bienvenida, que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes en sus casas, con sus familias. También bendecir a nuestros hermanos y amigos que se conectan por medio de YouTube y que también están siguiendo nuestro culto en diferentes lugares. Que el Señor los bendiga grandemente en este día. Quisiera, hermanos, también decirles que hoy tenemos un invitado especial para nuestro culto, el pastor Javier Pérez de la ciudad de Sabadell, que va a traernos hoy la palabra del Señor. Estamos muy contentos. Sé que será de mucha bendición para nosotros, para la iglesia. Creemos que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Él siempre utiliza su palabra y a sus siervos para traernos una palabra a nuestros corazones. Y también decirles de que pronto, Dios mediante, vamos a poder reunirnos físicamente, confiando en el Señor, y que este tiempo pueda ya terminar del coronavirus, de esta infección, y poder reunirnos y tener un tiempo juntos. Todo esto obviamente en orden, en respeto de las reglas y de las leyes, y tendremos más información durante la semana donde les comunicaremos un poco más de detalles. Pero hermanos, antes de seguir, quisiera hacer una lectura bíblica. Acompáñenme por favor con sus Biblias en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A partir del verso 1 en adelante, leemos la palabra del Señor. Dice de esta manera: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hallando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñenme, hermanos, a una pequeña oración y estaremos dando inicio a nuestro culto y a un tiempo de alabanza y adoración juntos. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias, Señor amado, por ese día precioso. Gracias porque hoy es nuestro día especial de comunicación contigo, de relación contigo. Es el día del Señor y queremos, Señor, unirnos, así sea virtualmente, Señor, por medio de esas redes, pero queremos unirnos para, Señor, escuchar tu palabra, adorarte, alabarte, Señor, juntos, exaltar tu nombre, oh Maestro. Queremos que tú nos bendigas el día de hoy, que tú bendigas a tu iglesia, bendigas a tu siervo que trae la palabra y que hables a nuestros corazones. Señor, bendito Dios, que tú pongas, Señor, una semilla en nosotros y que ella dé fruto, Señor, para tu gloria. Te rogamos, en el nombre de Jesús, obra tú en nuestras vidas, bendice este culto y que todo lo que se va a hacer, Señor, sea para la gloria y para tu honra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Sean todos una vez más bienvenidos, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un buen culto.
Ahorita tendremos un momento de alabanza y de adoración.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Bien, hermanos de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, es una bendición poder dirigirme a vosotros. Cuando el hermano Abel me dijo que me daba esta oportunidad de poder dirigirme a vosotros,
este domingo, hablándoos de un tema tan importante como el de la membresía de la Iglesia. La verdad es que me alegré muchísimo, pero también me sentí muy privilegiado. La verdad es que la tecnología consigue cosas increíbles, como estar predicando en Francia al mismo tiempo que uno está en España. El poder estar predicando a la iglesia, aunque la iglesia no esté congregada en el mismo sitio, mientras yo estoy en mi casa. La verdad es que si nos hubieran dicho hace apenas unas décadas que nos veríamos así, no lo habríamos creído. Pero la verdad, creo que podemos dar muchísimas gracias de que a pesar de las distancias, de que a pesar de las circunstancias que estamos atravesando debido a esta pandemia, podamos estar tan comunicados, quizás más que nunca en la historia de la Iglesia. Así que es un buen motivo para dar gracias al Señor. Y aquí estoy, dirigiéndome a vosotros con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Para mí es un gran privilegio el poder hacerlo, os lo digo de todo corazón, de verdad. Y bien, vamos a hablar de la membresía de la Iglesia, que es un tema nada desdeñable. De todas formas, me gustaría poder empezar este tiempo, esta predicación, dirigiéndonos a nuestro Señor en oración. Bendito seas, Dios y Padre, tú que eres el hacedor de todas las cosas, tú eres el hacedor de tu Iglesia, tú eres aquel que por medio del Señor Jesucristo nos ha redimido y ahora somos parte de su cuerpo y formamos parte de una amalgama de espíritu y cuerpo, una realidad espiritual increíble, que es un gran misterio para nosotros, pero que es real. Y nos gozamos de ser piedras vivas en ese templo que tú has construido, que tú has creado. Gracias porque nos has hecho parte de esta nueva creación en Cristo. Te quiero dar gracias por el privilegio que me concedes de estar dirigiéndome a mis hermanos en París, aquí en la Iglesia Bíblica Dios Soberano. Te doy gracias por la vida de los pastores, de los hermanos en el liderazgo, y te quiero dar gracias también por todos y cada uno de sus miembros. Gracias por esta oportunidad que me concedes y que ahora tú guíes con tu palabra todas las cosas que yo vaya a presentar a mis hermanos, que tú quites toda impureza, toda falsedad, todo pensamiento humano. Sé que soy un hombre caído e imperfecto, pero permíteme, por medio de tu palabra, traer este tema, este mensaje tan importante para tu congregación a nivel mundial, pero también en Francia y en París y en esta amada Iglesia. Así que, Señor, guía tú todo, quita toda carga y todo peso de nuestros corazones y que pueda dirigirme a mis hermanos con toda franqueza, honestidad y libertad en el Espíritu, y que también ellos puedan recibir de parte tuya toda esta verdad, toda esta doctrina, acerca de un tema tan importante como es nuestra membresía en la iglesia local, en el cuerpo local de Cristo. Te damos gracias, te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como texto principal, aunque no vamos a tener una predicación, vamos a decir expositiva, cogiendo un pasaje y desarrollándolo punto por punto. Esto va a ser más bien un sermón temático. Hay quien dice que los sermones temáticos son aquellos que se tienen que hacer una vez cada 6 meses y después estar otros 6 meses pidiendo perdón por hacerlos. Pero no, hermanos, realmente la palabra de Dios no está presa de un método necesariamente. Y aunque creemos en la predicación expositiva, hoy vamos a tratar el tema de la membresía de la Iglesia haciendo una panorámica por las Escrituras, especialmente por el Nuevo Testamento. Y como texto, vamos a decir cabecera, como texto temático de este sermón temático, vamos a 1 Corintios capítulo 12 y leeremos el versículo 27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Y dice el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hermano, hermana, si eres creyente, perteneces a la Iglesia de Dios. Perteneces a la Iglesia que Cristo amó
y por la que se entregó hasta el final. Formas parte de la Iglesia universal, una iglesia que empezó en Adán y que continúa y continuará hasta que el último de los escogidos sea redimido y vuelva a Cristo. Y damos gracias al Señor por su salvación y le damos gracias por habernos hecho parte de su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora bien, uno podría pensar, esto suena demasiado elevado para mí. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué el Señor no nos salvó y ya está? ¿Qué valor tiene la Iglesia? Es más, porque estamos en una iglesia. Bueno, hay quien dice que pertenecer a esta o aquella iglesia local no es importante. Lo importante es nuestra relación con el Señor. Y entonces estas personas lo que hacen es no unirse a ninguna congregación local. Bueno, en cierto sentido podemos darles la razón. Si no tenemos una relación con Dios, si no formamos parte de su familia, realmente no hay una relación íntima con Cristo, lo cual quiere decir que no hemos nacido de nuevo, pues da igual que estemos en una iglesia o no. Podemos dar la razón a ese argumento desde esta óptica. Pero, ¿realmente es así? Quiere decir esto que, independientemente de eso, si somos verdaderos cristianos, ¿no tiene importancia el pertenecer a una iglesia? ¿Tiene algún valor que estemos en una iglesia local? Es una buena pregunta que hacernos. Hay otros que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias. Y a veces puede haber razones de peso para esto. Puede haber engaño espiritual, puede haber abuso de autoridad, ha podido haber manipulación en la vida de las personas, ha podido haber extorsión económica y sobre el papel todos estos alegatos en contra de la Iglesia, muchas veces no tenemos más remedio que decir sí, es comprensible que puedas tener cierta reticencia a formar parte de una iglesia. Es más, puede ser muy cierto todo esto, todas estas cosas pueden ser muy ciertas en el seno de algunas iglesias. De eso no nos cabe ninguna duda, pero que estas cosas ocurran no desvirtúan ni invalidan para nada la existencia y el significado y el sentido de la iglesia local. Por ejemplo, que haya accidentes de coche no quiere decir que nosotros no vayamos a manejar nuestro automóvil con nuestra familia o con quien sea para desplazarnos de un sitio a otro. Que haya malas familias, que haya malos matrimonios, que haya malos jefes y malos gobernantes, no desvirtúan, ni anulan, ni descalifican de por sí la existencia de la familia, del matrimonio, de los gobernantes, de los malos jefes, es decir, de los trabajos, quiero decir. Por supuesto que no. Sería absurdo razonar así. Hermanos, no debemos olvidar una cosa. Por si no lo sabíamos, aunque creo que lo sabemos de sobras, las iglesias están compuestas por seres humanos. Pecadores. Sí, redimidos por la gracia de Dios, pero pecadores, al fin y al cabo. De todas formas, me gustaría dejar claro una cosa. En este sermón no vamos a estar hablando de las personas que se infiltran en las iglesias y que dicen ser creyentes y no lo son. Lo sepan estas personas o no lo sepan, porque hay muchos que no son creyentes y no lo saben, creen que lo son. No estoy hablando de aquellos que en Mateo 7:23 dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y Él les responde, nunca os conocí. No estamos hablando de estas personas. No. Estamos hablando de creyentes, auténticos creyentes que debido a todas esas cosas que hemos dicho antes, extorsión económica, manipulación en la vida de las personas, abuso espiritual, etc., personas que han hecho mucho daño. Realmente tenemos que reconocerlo. Hay personas que han hecho muchísimo daño en su pecado y han podido desprestigiar a la iglesia local y su significado y su validez. Y es por culpa de esto que muchas personas tienen cierto rechazo, si no a congregarse, sí a identificarse como miembros de una iglesia, a implicarse de todo corazón con esa iglesia y identificarse, como decíamos, como miembros de la misma. Pero ¿realmente un cristiano puede decir que es creyente,
pero que no necesita ser parte de una iglesia? ¿Con qué propósito el Señor instaura la iglesia? Al final podemos decir, tal como están las cosas, con todos estos problemas, con todos los abusos, con toda la falsa doctrina, con todos esos lugares que se llaman iglesia pero que luego no son y que lo único que son lugares en los que hay caos, descontrol y extorsión en la vida de las personas, mejor me quedo en mi casa con las Escrituras, con mi relación con el Señor, con mi propia familia, busco sermones y predicaciones saludables en Internet y me relaciono con aquellos cristianos con los que sé que no voy a tener ningún problema. Y así me evito tragos, me evito presiones, me evito pecados. Realmente hay personas que razonan así. Hay personas que viven su cristianismo así. Solo que olvidan una cosa, que el pecado lo traen ellos consigo. Y que estén donde estén, sea del tipo que sea su iglesia, si es que podemos llamar iglesia a esto que acabo de describir, el pecado continúa porque ellos son pecadores. Así que, hermanos, este es un tema importante. Este es un tema clave. No congregarse, de entrada, está en clara desobediencia con las palabras de Hebreos 10, 24 y 25, que son palabras que no por conocidas vamos a dejar de leer. Dice así el escritor de la carta a los Hebreos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y a continuación dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y no basta con decir que hay gente mentirosa, gente conflictiva, gente hipócrita y soberbia en las iglesias, gente desobediente. Sí, todo esto es verdad, por supuesto que sí, nadie lo cuestiona. La iglesia no es el cielo, en todo caso es la sala de espera del cielo. Es un hospital en el que todos, absolutamente todos, estamos en tratamiento. En la iglesia, hermanos, estamos siendo sanados. En la iglesia estamos siendo restaurados. En la iglesia estamos siendo esculpidos para llegar a ser lo que Cristo quiere que lleguemos a ser algún día, especialmente en su presencia. Esto también lo podemos ver en las Escrituras. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, y versículos del 25 al 27, dice así el apóstol. Hablando de los matrimonios, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Nos lo dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Pablo está diciendo esto de los esposos, que es así como deben de santificar a sus esposas, pero aquí Pablo está pasando automáticamente a la iglesia, diciendo que esto es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, santificarnos, limpiarnos. ¿Para qué? Para presentarnos ante su presencia como Él quiere que lleguemos a ser. Y esto, hermanos, solo puede conseguirse, entre otras cosas, por medio de la iglesia local. Como decíamos, la iglesia es como un hospital. Podemos decirlo de la siguiente manera: la iglesia nadie está de alta. Y si alguien está de alta de la iglesia local, es que está muerto. ¿Y no hay iglesia perfecta? Por supuesto que no. Y si alguno de vosotros encuentra una iglesia perfecta, por favor, que no vaya. Porque la vas a estropear en cuanto entres. Tanto tú como yo somos pecadores. Y esa iglesia ideal, en la que todo es perfecto y en la que no vamos a tener ningún problema y ningún sinsabor, no existe. O sí existe cuando todos los santos estemos recogidos con Cristo en la gloria venidera. Así que después de esta introducción, me gustaría preguntaros, no sé qué pensáis, pero
¿Es necesario ser miembro de una iglesia local? Bueno, vamos a seguir avanzando en esta idea. ¿La membresía de la iglesia es un concepto bíblico? En un sentido, no lo es. Me voy a explicar. Si abres el Nuevo Testamento, no vas a encontrar relatos de cristianos buscando una iglesia, otra iglesia, examinando las doctrinas de aquella, viendo cómo se aplica el consejo bíblico en la otra y después orando, pensando y decidiéndose en unirse finalmente a una de ellas. Eso no lo vamos a ver. No vamos a ver cristianos de compras de iglesia. No lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces solo había una iglesia en una comunidad. O había bien pocas en las ciudades quizá más grandes, como podía ser Roma, Corinto, Éfeso, Jerusalén. Pero en principio en la mayoría de lugares solo había una iglesia. Tampoco vamos a encontrar una lista detallada de los miembros de una iglesia. Por ejemplo, miembros de la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver los miembros que... No aparece. Aunque en muchas de las salutaciones finales sí que estamos viendo nombres de personas, nombres y apellidos de personas que pertenecen a esa misma iglesia a la que se está escribiendo. Incluso a nombres de personas de otra iglesia que envían saludos a la iglesia a la que se está escribiendo. Al fin y al cabo, ¿a quién iban dirigidas las cartas del Nuevo Testamento? Hagamos un repaso. A los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses. Después tenemos la carta a los hebreos. Y luego tenemos el Apocalipsis, que no lo olvidemos tampoco, es una carta, una circular dirigida a 7 iglesias, que cada una de ellas tiene su nombre. Por lo tanto, es cierto, había iglesias locales. Y había personas, evidentemente, que formaban parte evidente de esa iglesia local. El apóstol Pablo, como hemos leído en nuestro texto temático, dice en 1 Corintios 12:27, vosotros, pues, y se lo dice a los corintios, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Sí, formamos parte del cuerpo de Cristo y todos los cristianos, toda la iglesia universal, o lo que podemos llamar la iglesia invisible, formamos parte del cuerpo de Cristo, de una realidad espiritual mayor. Pero las palabras posteriores de Pablo dicen, y miembros cada uno en particular. Esto quiere decir que había una relación estrecha entre los cristianos de Corinto, que iba mucho más allá de su pertenencia a la Iglesia universal y del amor que pudieran sentir por los hermanos de otras iglesias de Asia Menor, o de Grecia, o de Europa. De hecho, los primeros cristianos sí que contaban los números de los asistentes. Acompañadme, por favor, al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1. Vamos al versículo 15. Primer recuento. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Bien, aquí tenemos un registro. Si vamos al capítulo 2, versículo 41, se nos dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Si vamos al versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y si vamos al capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente, Lucas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todos unánimes. Había una unidad.
había un número definido. Todos. Esta expresión en el original, también en nuestro idioma, en el castellano, pero por supuesto en el original también, define que todos, había un número determinado de personas que estaba unánime. Y si vamos al capítulo 9, versículo 26... hablando del apóstol Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. De nuevo, todos, un número definido, todos los cristianos de Jerusalén, todos los cristianos de la iglesia en Jerusalén. Bien, todo esto nos da indicativos de que había números, de que había cantidades determinadas, de que había un número concreto de personas que se identificaba con la iglesia. La palabra griega que de hecho, fijaos, aquí, que utiliza Pablo en este versículo 26, cuando dice que llegó a Jerusalén, Lucas, cuando dice que Pablo llega a Jerusalén, dice que trataba de juntarse, esto es interesante, trataba de juntarse, es la misma palabra griega que el Señor Jesucristo utiliza en Mateo 19:5, cuando dice que el hombre se unirá a su mujer, ¿recordáis? Y los dos llegarán a ser una sola carne. Juntarse, unirse, es decir, juntarse con los creyentes implicaba muchísimo más que reunirse. Implicaba una relación estrecha como la de, podría ser un matrimonio, un compromiso, un cuidado mutuos. Y esto solo podía hacerse si se tenía claro quiénes formaban parte de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 6, del 1 al 7, vemos los diáconos que tenían que cuidar a las viudas cuando se repartía el pan, se repartía la comida. Para tener esto claro, para saber qué viudas eran las que pertenecían, eran de procedencia hebrea y otras eran de procedencia griega, helénica, aunque eran seguramente judías, raciales también, pero cristianas, tenía que haber listas definidas de quién era quién, de quién pertenecía a quién o a qué familia. Era necesario saber quién pertenecía además a la iglesia y quién no. Por otro lado, los miembros de una iglesia son esas ovejas que los pastores deben cuidar. ¿Recordáis Hechos 20-28? Podemos leerlo. Hechos capítulo 20. Estamos usando mucho la Biblia, pero creo que es bueno. Hechos 20, versículo 28, cuando dice el apóstol Pablo en Mileto a los ancianos allí reunidos, que venían desde Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fijaos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Sobre qué personas tenemos los pastores la responsabilidad de velar? ¿A qué personas tenemos que cuidar, alimentar espiritualmente, consolar? ¿A quiénes? Los cristianos, los ancianos en este caso, tenían que tener muy claro quiénes eran sus ovejas y quiénes no. Y para que los pastores sepamos a quiénes debemos cuidar, quiénes son las ovejas a las que debemos pastorear, debe haber una forma de identificarlas. De hecho, yendo más allá y pensando en la disciplina de la iglesia, la membresía es fundamental, si no, no puede llevarse a cabo. Hablo de la disciplina de la iglesia tal y como la vemos en Mateo 18. Primero amonestar al hermano en privado, después con testigos, y después, tras tiempo de amonestación y de oración, llevarle al resto de la iglesia. Claro, esto es un largo proceso, el de la amonestación y el de la disciplina. Hay oración, hay consejo, pero aún así hay cristianos que persisten en sus pecados. Entonces es cuando es necesario llevar a la iglesia a esta persona. Si no queremos que esto acabe siendo de conocimiento público de cara a las personas que no forman parte de la iglesia y sea un testimonio pésimo, pero por otro lado porque queremos ganar a nuestro hermano. Pues para poder hacer esto es necesario saber
quién es parte de la Iglesia y quién no. Estas personas que vienen esporádicamente a la Iglesia, que no tenemos realmente conocimiento de dónde vienen, de dónde van, de dónde viven, de dónde salen, vienen, se sientan, conversan un rato con nosotros y desaparecen, se identifican como cristianos, pero no sabemos nada de sus vidas, pero sí que sabemos que no forman parte de ninguna iglesia local. Es más, muchos de ellos van de iglesia en iglesia, pueden tener cierta preferencia por una, pero no tienen ninguna fidelidad, ninguna responsabilidad hacia esa congregación a la que asisten con más regularidad. Estas personas pueden llevar vidas desordenadas, pero nosotros no podemos ejercer una tarea de pastoral y de disciplina sobre esa persona, porque esa persona no se ha sometido voluntariamente a la Iglesia, ni hay una Iglesia que se haya comprometido a cuidar de esa persona de forma recíproca. Por lo tanto, para poder disciplinar a una persona y llevarla al arrepentimiento y a la fe, tiene que ser una persona que se haya comprometido a ese proceso, que realmente desee ser cuidada y pastoreada por otros, o al menos, aunque en ese momento esté cayendo en la rebelión más absoluta, pero que haya habido un compromiso previo, y viceversa. Por lo tanto, vemos cuán bíblica y necesaria es la membresía solamente en estos hechos, en la pastoral y en la disciplina bíblica. Ahora bien, ¿qué implica realmente la membresía de la Iglesia? Bueno, creo que ya lo hemos estado diciendo. Implica un compromiso. Implica formar parte unos de otros, un cuidado mutuo. Un templo o un edificio tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas, un cuerpo tiene órganos y miembros, la Iglesia también tiene miembros. En un sentido, la membresía de la Iglesia comienza cuando Cristo nos salva. Como hemos dicho antes, en ese momento Él nos lleva a la Iglesia universal. Es en ese momento cuando nos hace parte de su cuerpo. No obstante, la obra de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo tiene que tener su expresión en una iglesia local. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, por así decirlo, utilizando el lenguaje de Pablo en la carta a los Efesios, nos ha llevado como cautivos, pero al mismo tiempo nos da a los hombres. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y en qué contexto tiene esto lugar? En la iglesia local. Dándoles a uno, podemos verlo en la carta a los Efesios, capítulo 4, dándonos a nosotros mismos como diferentes dones para el cuerpo. Fijaos, en el versículo 11 del capítulo 4 de la carta a los Efesios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Bien? Así que, hermanos, creo que está claro que donde nosotros desarrollamos nuestros dones, donde somos santificados y donde Cristo nos transforma a su imagen, no es en otro lugar, sino en su iglesia local. Bien. La membresía de la iglesia comienza cuando uno se compromete a un cuerpo local de cristianos particular. Ser cristiano, entre otras cosas, significa estar unidos a una iglesia de forma responsable, permitiendo utilizar la expresión de forma militante. Las Escrituras, por lo tanto, nos exhortan a congregarnos de forma regular. ¿Para qué? Para poner un tic, para decir, es que hemos de reunirnos. Mirad, el texto de Hebreos 10, del 23 al 25, la verdad es que no siempre se aplica de la forma debida, o como mínimo se aplica de forma incompleta. Es que es un mandamiento de parte de Dios. Tenemos que reunirnos porque la palabra de Dios nos manda hacerlo. Y entonces citamos Hebreos capítulo 10. Pero realmente el motivo por el cual debemos de reunirnos se pasa por alto. ¿Por qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y como dice más tarde el versículo 25, para exhortarnos, esto es para consolarnos, animarnos
unos a otros. Así que la membresía de la Iglesia, como decía antes, no es solamente un casillero que marcamos en una hoja. Tampoco es un sentimiento emocional. Es que yo quiero mucho a esta Iglesia, quiero mucho a este grupo de personas. Tampoco es una expresión de afecto hacia un lugar en el que nos sentimos tan bien. Es que me siento como en casa. La gente es tan hospitalaria y tan cariñosa. Ni siquiera es una expresión de lealtad a nuestros familiares. En el caso de que seáis jóvenes y niños, nos tiene que llevar a la membresía de la Iglesia la lealtad a vuestros padres. En todo caso, os tiene que llevar a eso la lealtad a Cristo. La membresía de la Iglesia es el reflejo de un compromiso vivo con Dios y con nuestros hermanos. Si no, esa membresía, permitidme decirlo, carece de valor. De hecho, peor que carecer de valor, es hasta peligrosa. Eso lo veremos en breve. De hecho, la membresía bíblica implica aceptar responsabilidades. Y esto tiene lugar cuando los cristianos nos aferramos los unos a los otros, con amor, con afecto, con responsabilidad. De hecho, cuando nos identificamos con una iglesia local, no solo estamos diciendo a los pastores de la iglesia y a los demás miembros que nos comprometemos hacia ellos, sino que también nos comprometemos a reunirnos, a cuidarnos, a rendirnos cuentas, a ofrendar en la oración, en el servicio, en base a los dones que el Señor, como decíamos antes, nos haya otorgado para edificación del cuerpo de Cristo. Al unirnos a una iglesia, estamos diciendo lo siguiente: ahora soy tu responsabilidad y tú eres responsabilidad mía. Sí, esto es contrario a la cultura actual, que es tan individualista. Es más, es contrario incluso a nuestras propias naturalezas pecaminosas, pero es a lo que estamos llamados. La membresía bíblica, como hemos dicho, implica asumir responsabilidades. Hay obligaciones mutuas entre unos y otros. De hecho, hay un sinfín de pasajes en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, prácticamente 20, que nos hablan del unos a otros. ¿Recordáis? Amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. ¿Cómo esto es posible si no hay un compromiso entre un determinado número de personas que se congregan en una iglesia local? ¿Cómo podemos cuidar, exhortar, animar o incluso rendir cuentas o pedir que nos las rindan a personas que entran y salen de la iglesia, que vienen esporádicamente y que apenas sabemos nada de sus vidas? Carecería de todo sentido. De hecho, los miembros de una iglesia maduran cuando entienden el concepto de la membresía bíblica. Lo entienden de verdad. Entienden que no es formar parte de una lista o sentirse queridos o aceptados en un colectivo del que son parte. No, no, no. Cuando entienden verdaderamente que hay responsabilidades mutuas si fomentamos el evangelio unos a otros. Si entendemos que la conversión es obra de Dios, si evangelizamos y buscamos a aquellos perdidos que están alejados de Dios, si además les discipulamos y les hablamos del precio, del costo que tiene el discipulado cristiano, entonces estaremos creciendo, estaremos prosperando y consideraremos la iglesia menos un lugar en el que recibimos o al que vamos solamente para ser llenos, y lo empezaremos a considerar un lugar en el que damos, en el que nos entregamos, en el que servimos, en el que nos preocupamos realmente unos por otros. Muchos van a la iglesia como si fuera un supermercado. Bueno, esta iglesia me interesa porque tiene esto y aquello. O aquella iglesia mejor porque considero que está mejor estructurada, ¿no? O la alabanza es mucho más bella, o el local tiene aire acondicionado. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a congregarnos allí donde el Señor nos ha llamado.
independientemente de que esto tenga todas las comodidades. No es un supermercado cristiano. Nosotros no vamos a buscar iglesias en base a lo que éstas nos ofrecen, sino en lo que a nosotros podemos ofrecerles. Y por supuesto no estoy cuestionando que haya iglesias de las que haya que tener mucho cuidado, que haya lugares llamados iglesias de los que debamos de huir más bien que entrar, y que debamos ser críticos o mejor dicho exigentes, con la predicación, con la doctrina, con la vida de santidad de los miembros, con el esfuerzo que hace el liderazgo por cuidar y pastorear conforme a las Escrituras, a las personas, conforme a que se predique un verdadero evangelio. Claro, todo esto son cosas importantes y debemos de tenerlas en cuenta. Claro que sí, ¿se practica la disciplina? ¿Realmente se acepta en la membresía personas verdaderamente convertidas? ¿Esta iglesia entiende, predica y vive el evangelio? Todo esto son cosas necesarias, pero esto es muy distinto a cuando buscamos la iglesia como un mero servicio de satisfacción propia. No, hermanos. Hemos sido llevados a una iglesia local para servir en ella. Y esto es clave. Esto es clave, hermanos, porque si no estaremos viendo la iglesia de forma egoísta. Por supuesto que hay limitaciones físicas y personales que pueden hacer que nuestra implicación, que nuestra asistencia, que nuestro servicio o responsabilidades en la iglesia sean mayores o menores. Pueden ser cuestiones de salud, cuestiones laborales, determinadas circunstancias personales transitorias, en fin, por supuesto, y que no podamos estar tan implicados como querríamos, desde luego. Y por otro lado, tampoco pensemos que los números lo son todo, que los números determinan la calidad de la membresía. Vemos una iglesia grande y automáticamente pensamos que allí tienen que estar haciéndose las cosas bien, que una membresía es significativa porque tiene un número elevado de personas, ¿no? El número de personas que hay en las iglesias los da el Señor. Él es el que da el crecimiento, Él es el que determina si en tu iglesia hay 100 personas, 1000 o 12. Nunca lo olvidemos. Tengamos cuidado. Los números no siempre son un síntoma de la salud de la iglesia. De hecho, las figuras numéricas pueden ser a veces más idolatradas que las propias imágenes. De todas formas, Dios considerará nuestras vidas y juzgará nuestra obra antes de fijarse en los números. Sí, los números pueden evidenciar que hay prosperidad, que hay crecimiento y no debemos de desdeñarlos ni despreciarlos. Pero no es, como decíamos muy al principio, clave. La clave es la motivación con la que las personas se unen en membresía. Y por otro lado, hermanos, la membresía bíblica afirma nuestra salvación. Antes hablaba de que el que no haya una membresía comprometida puede resultar peligroso. Bueno, ¿qué hay de peligroso en que los miembros se ausenten todo el tiempo de la iglesia o que evadan sus responsabilidades? Los miembros que no se involucran confunden tanto a los miembros como a los incrédulos de lo que realmente implica ser creyentes. Porque no pueden ver ese los unos a los otros del que hablábamos antes y que vemos por todo el Nuevo Testamento. Los miembros poco comprometidos no hacen ningún favor a la iglesia, pero los miembros comprometidos tampoco hacen un favor a la iglesia si no confrontan a estos miembros poco comprometidos en cuanto a su situación. Es más, no ayudamos en nada a la iglesia si permitimos que estos miembros poco comprometidos sigan así indefinidamente, como decía antes, si no hay circunstancias que lo justifiquen. Y a veces las hay. ¿Bien? La membresía de la iglesia, en parte también, es la aprobación por parte del resto de los miembros de que esa persona es cristiana, de que esa persona es hijo de Dios, es salva. Me voy a explicar. Al llamar a una persona miembro de tu iglesia, es decir, Carlos es miembro de mi iglesia, Abel es miembro de mi iglesia, Antonia es miembro de mi iglesia, lo que estamos diciendo es que
nosotros, como iglesia, reconocemos que esa persona es creyente, porque su estilo de vida así lo manifiesta. ¿Y cómo vemos su estilo de vida? Por medio de la vida en comunión y en relación con la iglesia. Si una congregación no ha visto a un individuo por la iglesia en días, semanas, meses, incluso años, ¿cómo podemos dar testimonio de que esa persona está corriendo fielmente la carrera cristiana? No podemos. Una persona que ha desaparecido de toda participación en la iglesia y no se ha unido a otra iglesia, porque podría ser que una persona, por determinadas circunstancias, decida congregarse o tenga irremediablemente que congregarse a otra iglesia. ¿Cómo sabemos si esta persona realmente es cristiana? Está viviendo como un cristiano. Se está evidenciando su cristianismo en una vida que dé frutos para Cristo. Al final, ¿cómo sabemos que esas personas que vemos tan esporádicamente realmente forman parte de nosotros como cuerpo de Cristo? No podemos asegurarlo. Evidentemente, no estamos diciendo que este tipo de personas totalmente desconectadas de la actividad de la Iglesia, aunque sean miembros, no vamos a decir que no sean cristianos. Pero no podemos afirmar tampoco que lo son. No podemos decirle evidentemente a esa persona, estás condenado al infierno. Tengamos mucho cuidado de condenar a nadie por esto. ¿Bien? Pero sí que podemos decir, no podemos expresar nuestra confianza en que vayas a ir al cielo, porque no sabemos nada de ti. Es más, el hecho de que sin justificación no estés congregándote regularmente implica que hay un serio problema en tu comprensión del cristianismo y del evangelio. ¿Bien? Por lo tanto, hermanos, cuando una persona está permanentemente ausente, no participa en la vida, en el servicio, en las necesidades de la iglesia, no se sujeta a los miembros de esa iglesia, ya ni hablar del consejo o la guía pastoral, su asociación con la iglesia es inmadura y es deshonesta. Y por supuesto, la membresía bíblica no requiere la perfección de los miembros de la iglesia. Esto debemos entenderlo. Pero sí que requiere humildad y sinceridad, honestidad. No llamamos a decisiones huecas cuando predicamos el evangelio, sino a un discipulado verdadero. Y por supuesto no le vamos a quitar importancia a las experiencias personales que uno pueda tener en la relación con Dios. Es bien cierto que nuestro cristianismo depende de una relación individual con Dios, con Cristo. Pero ese cristianismo se tiene que vivir en comunidad, en la iglesia de Cristo, la cual Él ha redimido con su sangre. Así que, hermanos, no le quitamos importancia a las experiencias personales, a la individualidad de cada uno, aunque uno busque al Señor y tenga sus tiempos de intimidad con el Señor, por supuesto que no. No tenemos que estar todos yendo monolíticamente y uniformemente al mismo sitio como, bueno, ¿sí? ¿Entendemos? Como si fuéramos un rebaño literal de ovejas. Hay momentos en el que uno pues tiene sus momentos para expresarse, para estar tranquilo, ¿bien? Para dedicar tiempo a uno mismo, a su familia. Pero esto es muy diferente a estar apartado completamente de una iglesia. Los miembros responsables de una iglesia entienden que, aunque no son perfectos, que aunque no son ovejas perfectas, sí que están propensas a pecar y apartarse. Y esta es la razón por la que el Nuevo Testamento enseña que los cristianos están llamados a una vida comunitaria. Aquellos que entran en el pacto con Dios también entran en pacto con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios. Así que, hermanos, la membresía bíblica debe tener significado. Y mi anhelo es que la membresía de la Iglesia Bíblica Dios Soberano
tenga significado, que todos vosotros os convirtáis o seáis, y estoy seguro que ya lo sois, en miembros activos y comprometidos, y no solamente que seáis parte de una lista. Y de vez en cuando, tristemente, esto va a implicar quitar algunos nombres del libro de la membresía, aunque evidentemente no los quitamos de nuestros corazones. Pero nuestro amor por los viejos amigos o por familiares queridos no será el correcto si les permitimos aferrarse a la membresía de la Iglesia por razones sentimentales. Así que debemos de tener una Iglesia con una membresía comprometida y depurada, de personas que verdaderamente se comprometen de corazón y que no van simplemente a pasar el rato, a calentar el asiento o porque se sienten bien entre nosotros. La membresía de la Iglesia, hermanos, cuando es significativa, trae muchísimos beneficios. Por ejemplo, hará que nuestro testimonio de nuestra Iglesia hacia los inconversos sea más claro. Entenderán lo que implica estar dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Hará más difícil que las ovejas débiles se extravíen. Y para algunas, que son ovejas falsas, evitará que continúen viéndose como ovejas verdaderas. Porque podrán entender lo que implica una vida de discipulado cristiano. Por otro lado, ayudará a dar forma a ese discipulado y ayudará a los hermanos maduros a poder enfocarse en aquellos que son más tiernos en la fe y poder ayudarles a crecer en madurez espiritual. También nos ayudará a los pastores a saber más exactamente de quiénes somos responsables. Es muy triste, pero muchísimas veces aquellas personas que más tiempo demandan y energías gastan a los pastores son muchas que no son miembros de la Iglesia. Y es más, muchas expresan su deseo de no llegar a serlo. Y al final, ¿por qué todo esto es bueno? Es bueno porque viviendo esto, Dios va a ser glorificado. No nos quepa la menor duda. Hermanos, me gustaría preguntarlos, ¿dónde en el Nuevo Testamento encontramos a un creyente sin iglesia local como algo que apruebe el Señor? ¿Lo vemos en el caso de alguien? Alguien me dirá, bueno, el apóstol Pablo iba... No, el apóstol Pablo era miembro de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era aquella que le enviaba en sus viajes misioneros y aquella a la que él regresaba para rendir cuentas. Él era miembro de esa iglesia. Así que cuando el Señor nos salva, siempre nos pone en un cuerpo local de cristianos para adorar al Señor. Me gustaría terminar, hermanos, con esta reflexión. Es curioso que la única iglesia a la que se le dice a los cristianos que son como diferentes miembros de un cuerpo que cooperan unos con otros es a la iglesia de Corinto. Me gustaría que pensáramos un momento en la iglesia de Corinto. Una iglesia en la que había divisiones, en la que había partidos, en la que había inmoralidad sexual. Una iglesia en la que había creyentes llevando a los tribunales a otros creyentes. Una iglesia en la que había problemas matrimoniales, en la que había muchos dones espirituales pero muy poco amor. Una iglesia en la que los hermanos se emborrachaban y trataban de forma profana la cena del Señor. Una iglesia en la que algunos llegaban a negar la resurrección de los muertos. Y es en esta iglesia que el Señor dice las palabras que consideramos hoy. ¿Recordáis? Que vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y claro, hermanos, claro que tiene mucho sentido, porque el hecho de que seamos el cuerpo de Cristo es posible solamente por el hecho de que Cristo se entregó a favor de nosotros, pecadores, culpables de los mismos pecados que todos los seres humanos que no se arrepienten de sus pecados y creen, culpables de los mismos pecados, pero por la gracia de Dios
hemos sido redimidos. Redimidos para formar parte de su cuerpo. Y siendo parte de su cuerpo, que somos santificados y limpiados gradualmente y santificados de todos nuestros pecados. En Corinto había divisiones, pero Cristo nunca estuvo dividido. Su corazón fue íntegro y siempre estuvo claro que amaba a Dios y al prójimo. Él nunca participó de partidos, no se identificó ni con fariseos, ni con esenios, ni con saduceos, ni con herodianos. Él siempre tuvo claro quién era, el Hijo unigénito de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó una vida alejada de toda inmoralidad sexual. Él fue casto y puro, sin pecado, desde que se encarnó hasta su muerte y resurrección. Él no llevaba a nadie a juicio de entre aquellos que habían creído en él, porque él era su abogado ante el juicio. Él es nuestro abogado ante el juicio final. Él intercederá por nosotros. Podemos tener problemas matrimoniales y verlos en las iglesias, pero el Señor Jesucristo es el esposo que ama fielmente a su esposa, por infiel que ésta pueda serle a veces. Él nunca participó de idolatría, pues amaba a Dios sobre todas las cosas, al único Dios verdadero. Él nunca trató de forma profana la cena del Señor, porque Él mismo es la cena del Señor. Su cuerpo mismo es el pan y su sangre misma es el vino. Ese pan, ese cuerpo, esa sangre, ese vino derramado a favor de nuestros pecados. Él tenía todos los dones espirituales y él tenía todo el amor del mundo, a diferencia de los corintios, que tenían muchos dones y poco amor. Y él nunca pudo negar la resurrección de los muertos, porque él es la resurrección y la vida. En todo aquello en lo que nosotros fallamos como miembros de una iglesia local, Cristo lo cubre con su gracia, con su misericordia y con su amor y con su sacrificio perfecto y sustitutorio, en que todos los pecados y todas las cosas que tengamos que sufrir, tanto nosotros como que tengamos que soportar de otros de nuestros hermanos en el seno de la iglesia, Cristo las ha cubierto, Cristo las ha pagado. Por lo tanto, no podemos decir otra cosa más que gracias, Señor Jesucristo, por hacernos parte de tu cuerpo, porque es sólo así que los beneficios de su vida perfecta y de su muerte expiatoria y de su resurrección pueden ser aplicados a nosotros. En esta misma carta a los Corintios hay un momento en el capítulo 11, versículo 22, que el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿por qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Fijaos, o menospreciáis la iglesia de Dios. Hermanos, no menospreciemos la iglesia local de Dios. El apóstol Pablo está hablando a los corintios, está hablando al menosprecio que ellos tenían hacia el resto de miembros de su iglesia. Hay una realidad, hay una membresía, hay una corporatividad dentro de las iglesias locales a la que estamos llamados a pertenecer. Hermanos, no valoremos la iglesia de Dios menos de lo que lo valora nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por ella. Porque al fin de cuentas, hermanos, y como hemos visto, este es el mejor y más grande argumento a favor de la membresía de la iglesia. El increíble amor por esa iglesia que nuestro Salvador y nuestro Señor tuvo. Amén. Vamos a orar. Bendito seas, Señor, Dios y Padre. Oramos para agradecerte que tú nos hayas llevado a ti, nos hayas hecho parte de tu perfecto y glorioso cuerpo, y que nos hayas llevado a una expresión local de ese cuerpo universal. Oro, Señor, para que la membresía de esta
Iglesia bíblica, Dios soberano, llegue a tener un significado más profundo del que ya tiene. Que puedan saber mejor por quién orar y a quién animar, a quién exhortar en la fe, a quiénes cuidar, a quiénes pastorear, a quiénes proteger, a quiénes disciplinar también, Señor, y a quiénes llevar a los pies de la cruz. Hermanos, quiero con vosotros dar gracias a nuestro Dios, y te doy gracias, Señor, porque sabemos que la membresía de la Iglesia implica estar involucrado con tu cuerpo, de tantas formas prácticas. Ayúdanos a entender que esto significa hacer un viaje juntos como extranjeros y peregrinos en este mundo, según nos estamos dirigiendo hacia nuestro hogar celestial. Y que como cuerpo, esta Iglesia del Señor aquí en París pueda reflejar la gloria de Cristo y de su Evangelio en esta ciudad, en la nación de Francia, hasta tu venida. Ven, Señor Jesús, a través tuyo. Amén. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar. De la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder. El esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel. Hijo de Dios, mi compromiso quiero hoy renovar.
que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar, el Evangelio proclamar y sus verdades encarnar, a mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar. Señor, heme aquí, envíame a mí, edifica tu iglesia, oh Cristo, edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos, edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia,